las 18 de la mañana recibimos como cada sábado aquí en RPP de manera digital a Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Monseñor Castillo, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Mucho gusto de poder conversar en este día tan importante ya previo a un momento de decisiones importantes que tomar, ¿no? La Iglesia ha estado siempre presente en los grandes momentos de nuestra República, puesto que en el momento de la proclamación de la independencia se hallaba junto al general San Martín un antecesor suyo, el arzobispo de Las Heras. Y desde entonces los obispos han estado siempre comprometidos con valores que tienen que ver con la comunidad nacional, pero no han estado nunca comprometidos con partidos políticos. Así es, Fernando. Y toda la esperanza de la participación de la Iglesia en situaciones difíciles es superar siempre la tentación de un partidismo para justamente ayudar a que siempre la patria, digamos, recurra a sus raíces más hondas y los distintos puntos de vista puedan, digamos, competir, pero simultáneamente complementarse en las cosas valiosas, ¿no? Si la Iglesia se partidizara, se rompe la base de la unidad que de alguna manera todos como humanos también tenemos, ¿no? El sentido del bien común. Y la Iglesia básicamente promueve el bien común y hace que en el proceso mismo de las diferencias recurramos a los valores comunes que nos permiten avanzar, ¿no? Una dificultad que hay hoy día es que ves ciertos principios que están en la tradición de la Iglesia, pero que también pertenecen a la humanidad, como la defensa de la vida, la defensa de la justicia, de los pobres, tengan distintas interpretaciones concretas, ¿no? Pero no se deduce de un principio básico, fundamental, una determinación específica. Eso es un problema de la conciencia concreta que tiene que evaluar con otra serie de factores que hacen que, por decidir, cada conciencia decide en libertad. Yo lo digo esto porque en los últimos días ha habido algunas referencias a que o yo soy una persona religiosa, o yo soy creyente, o yo aprendí a rezar, qué sé yo. Son cosas muy importantes personalmente, pero no determinan inclusive la catolicidad o religiosidad de una persona no determina que sea una persona competente. Y en ese sentido, en los últimos días ha habido una cierta tentación, he visto en redes, en fin, a decir hay un voto católico, ¿no? No hay un solo candidato, no. O sea, los obispos de Estados Unidos, lo repetí la vez pasada, dijeron la Iglesia no puede abogar por un candidato partido político sobre los demás. Por lo tanto, atiende a los principios fundamentales de la protección de los débiles y de la vida y dignidad humana. De tal manera que, digamos, esa es la tradición de la Iglesia, es la doctrina de la Iglesia, la doctrina social inclusive, y la forma de ayudar a justamente promover la libertad y la madurez en el ciudadano. Usted nos ha explicado en varias oportunidades que Jesús mismo, que vivió una época de gran turbulencia político-nacional, ¿no? Israel dominado por los romanos y sectas diferentes que querían organizar una revolución, se cuidó mucho de insistir con la mayor autoridad, con la mayor severidad sobre valores de fondo, pero evitó inmiscuirse en la lucha entre los grupos políticos que había en su sociedad. Claro, cuando lo interrogan acerca de que se quería él hacer rey, cosa que es una acusación de los sacerdotes para matarlo, porque lo que había afectado a Jesús enormemente es un sacerdocio tremendamente elitista que explotaba a la gente, y en realidad lo que quería cambiar es el punto de vista religioso que permite justamente la unidad de los humanos. Y entonces dice, mi reino no es de este mundo, en el sentido de mi reino no está pensado políticamente, no es como los de este mundo. Mi reino no es de aquí, es una manera de reinar a través del amor. Y el testimonio que va a dar es cuando aceptan la muerte a pesar de que es injusta, ¿no? ¿Por qué? Porque sacrifica lo propio para poder mostrar que todas las cosas se basan en el amor, en la solidaridad y en la unidad. Eso es difícil de entenderlo porque siempre habrá modos distintos de ver las cosas, pero es fundamental que todos sepamos que somos humanos
y que entre nosotros tenemos que dialogar para resolver las cosas. De acuerdo. Y hemos visto en su momento, yo recuerdo al Papa Juan Pablo II jalando algunas orejas durante sus visitas a países porque veía sacerdotes que estaban haciendo tareas políticas y descuidando su ministerio como sacerdotes. Así es. Porque, digamos, la repercusión política del Evangelio existe, ¿no? La consecuencia de una predicación que tiene ciertos puntos importantes a recordar. Pero el problema es la partidización, ¿no? Y lo hemos visto en algunos casos estos días, de decirnos que hay unas soluciones que son las que no tenemos por qué decir eso. Simplemente estos son los principios, la unidad es fundamental, hay que recordar que esos principios son elementales, todos, además, no solamente el principio de la defensa del niño por nacer, sino también la defensa de los pobres, la defensa de la justicia, etcétera. Y entonces, sobre esa base, llamo a la conciencia de cada uno para que piense bien lo que va a decidir. Hay una cosa que hemos tenido una conversación bonita ahora en Resucita Perú con la doctora Maqueo y la doctora Carmen, y ella decía, uno de los problemas fundamentales que tiene el país es que tiene una herida grave que no explicamos, que todavía tenemos que conversar, y lo más importante es que cuando decidamos qué decisión va a hacernos más felices a todos los peruanos. No es que nos puede permitir que nos entendamos bien y que nos pacifiquemos, ¿no? Porque eso es lo que queremos todos, ¿no? Y en ese sentido la fe alimenta esas capacidades de ir más allá de lo individual, que es lo que nos destroza si es que solo asentamos lo individual. Lo individual también es importante, pero lo importante es en común, ¿no? Por eso es que el Papa insiste en Tutti Fratelli, que hay que hacer una mejor política, ¿no? La política del que sale al encuentro del otro y renuncia en cierto modo a parte de lo suyo, ¿no? Muy bien, monseñor. Permítanos, por favor, ir a una pausa, después de la cual escucharemos palabras pronunciadas por el Papa en el Vaticano esta semana y nos dirá algo sobre la liturgia prevista mañana, cuyo horario, me parece, tendrá que adaptarse a la jornada electoral. Nos lo dice, por favor, después de la pausa. Queridos hermanos y hermanas, reflexionamos hoy sobre la relación entre la oración y la comunión de los santos. Cuando rezamos nunca estamos solos, sino en compañía de otros hermanos y hermanas en la fe, tanto que los que nos han precedido como de los que aún peregrinan a nuestro lado. En esta comunión los santos, sean reconocidos anónimos de la puerta de al lado, rezan e interceden por y con nosotros. Junto a ellos estamos inmersos en un mar de invocaciones y súplicas que se elevan al Padre. En las oraciones que encontramos en la Biblia y que a menudo resuenan en la liturgia, podemos reconocer las voces de muchas personas que han vivido la misma aventura humana. Esas oraciones, que pueden ser de petición, de acción de gracias o de alabanza, como el Magnificat, el Benedictus, se difunden de generación en generación. Y así, cada vez que juntamos las manos y abrimos el corazón para rezar, nos unimos a la oración del único santo pueblo fiel de Dios. Vivimos la comunión y la oración cuando rezamos unos por otros, cuando pedimos y ofrecemos plegarias por diversas necesidades. El primer modo de rezar por alguien es hablarle a Dios de esa persona. Si lo hacemos con frecuencia cada día, nuestro corazón no se cierra, sino que permanece abierto a los demás. Rezar por otras personas es el primer modo de amarlas y de estarles cerca de manera concreta. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española.
En esta octava de Pascua pedimos a Cristo resucitado, por intercesión de todos los santos y santas del Señor, que nos conceda las gracias que más necesitamos para superar los momentos difíciles y hacer de nuestra vida, en comunión con toda la Iglesia, una alabanza agradable a Él. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Monseñor Castillo, hemos escuchado al Papa en su intervención este miércoles en el Vaticano y naturalmente con una referencia final al tema de los textos de la Biblia que van a ser leídos mañana, el de la resurrección. Y entre ellos hay el texto verdaderamente sobrecogedor de Juan, donde narra la actitud del apóstol Tomás. No creo que haya resucitado. Si no lo veo, no creo. Dice Tomás, probablemente de buena fe, porque sus compañeros comprenden. Y es Jesús que tiene que pedirle de una manera sumamente cruda: mete tu dedo acá en mi herida para que sepas lo que yo he vivido. Y es uno de los pasajes de una dureza incluso corporal más fuerte que hay en el Evangelio, ¿no? Sí, porque bueno, el Papa se ha referido ahora a la oración, por ejemplo, que es un acto de comunión muy profunda, porque uno se transporta a lo más hondo de su ser y empalma con el Espíritu que nos permite unirnos a todos, ¿no? Bueno, es lo que hizo Jesús con este hombre, ¿no? Que habiendo estado en comunión todos a partir de que lo reconocen y no había estado, y probablemente dudaba, lo más importante es que le hace hacer experiencia directa de comunión en la experiencia del amor de Dios. Las heridas son signo del amor, no son signo, no simplemente una constatación, ¿no? Entonces no es que ver para creer, diríamos, ¿no? Como es en la ciencia. No se trata de eso, se trata de experimentar, vivir para digamos, acoger lo que se está revelando ahí, que es los signos del amor de Dios que nos permiten a nosotros ser personas, ir a lo profundo y superar nuestras divisiones y nuestras separaciones, ¿no? Que yo creo que en este momento es sumamente importante, porque este domingo se le llama el Domingo de la Misericordia y va a ser celebrado también esta noche en el Santuario de la Misericordia por Monseñor Salaberry, ¿no? Que va a presidir la Santa Misa virtualmente. Pero también ¿Y dónde queda? Disculpe usted, yo conozco el centro de Lima, pero ese Santuario de la Misericordia escapa. Queda detrás de la Universidad Ricardo Palma, en Surco. Ah, bueno, son barrios que conozco menos. Yo pensaba que era en el centro de Lima, donde yo pasé mi infancia. De acuerdo. Sí. Bueno, y lo que tú me preguntas es importante, pues, porque nosotros, yo creo que necesitamos, ahora decía McEvoy, conversar de nuestras heridas. Y el Señor nos hace acercarnos a su herida, que es una herida de amor, para encontrar en el fondo de las heridas las cosas interesantes. Es una de las cosas que nos cuesta a los peruanos, ¿no? Toda nuestra historia en donde ha habido guerras, matanzas, violencia, como la que ha habido también, empieza por la verbal, pero si la seguimos nos vamos a hacer mucho daño. Entonces la Iglesia y yo creo que todos los peruanos de buena voluntad tenemos una gran tarea futura, porque lo que vemos es que tendremos, por ejemplo, otra vez una institución bastante dividida en pensamientos distintos, ver cómo hacemos acuerdos, cómo además nos entendemos también nosotros. Decía la doctora McEvoy hoy día que sería interesante que formemos núcleos en distintas partes del país para que en este bicentenario hablemos de las heridas nacionales y podamos ayudar a restañarlas, y de distintos grupos, porque es bien interesante, ¿no? El Papa ha dicho que quien no ora no entra en comunión con el hermano, porque justamente uno necesita ser orante para poder luego abrir su corazón, ¿no? Bueno, yo creo que orar es también tomarnos en serio la vida, ¿no? Es entrar en lo profundo de nosotros mismos. Y yo creo que en esta campaña que ha habido, pues hay un signo de desesperación, de polarización,
que podríamos enfrentar juntos una vez que pasen estas elecciones y una vez que se haya elegido a quien debe ser elegido, quien será elegido, pues con el corazón decir, bueno, ¿cómo vamos a construir juntos las cosas? Claro que sí. Monseñor, a propósito de heridas, las heridas que más estamos sufriendo son las vinculadas a la pandemia, heridas físicas y heridas morales para tantas personas que tienen fallecidos en su familia, no personas que están sufriendo ahora. Y el Papa, el mismo Papa que habla sobre oración y sobre resurrección, no ha dudado en enviar una carta a la Asamblea Conjunta del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional pidiendo que la distribución de la vacuna no responda a las leyes del mercado, sino a las de la solidaridad. Así es, porque justamente allí en esa visión hay una primacía excesiva del interés propio, pues, ¿no? Y en este momento tenemos que tener una visión universal para que todos los países y toda la gente que tiene posibilidades ayude a quien no la tiene. Y es urgente eso, ¿no? Que todos, creo que en el Perú también. Yo tengo mucha conciencia de que la solidaridad está creciendo y eso hay que fortalecerlo. Es verdad que hay egoísmos y hay tensiones, pero está creciendo porque todos cuando nos sentimos vulnerables decimos una cosa, no nos queda más que la vida y mejor ayudarnos que matarnos entre nosotros, ¿no? Quería invitarlos por eso mañana en la mañana, a las 7 de la mañana, los voy a hacer levantarse temprano, porque mañana pues toda la televisión está derramada en todas las partes del país para poder atender el tema electoral, y entonces a las 7 de la mañana desde casa vamos a hacer la misa por todos, igualito con los difuntos y con las personas enfermas que rezamos todos los domingos, bueno, 100 más o menos cada uno. Y luego también vamos a dejar en conciencia entre todos de que por favor opten con libertad, nadie los va a condenar por votar por este o por otro, nadie va a ser excomulgado por eso, actúen con libertad, eso sí, siempre consideren responsablemente los criterios más importantes que decimos, pero no para que ustedes se constriñan a una decisión que solamente ustedes, todos los ciudadanos y ciudadanas, deben tomar por sí mismos. Muchas gracias, Monseñor. Yo le rogaría que, como de costumbre, para despedirnos, ofrezca usted su bendición a quienes lo escuchan y lo ven por la televisión, naturalmente con un pensamiento especial dirigido a nuevas autoridades en un país que necesitan autoridades honestas y eficientes. Padre bueno, ten compasión de todo nuestro pueblo e inspíralo para que sus decisiones sean las mejores, para que esa aventura que como humanos tenemos que vivir en cada cierto tiempo para ver nuestro destino, pueda desembocar en un buen rumbo para todos nosotros. Y que sea lo que sea, lo más importante es que sabemos que tenemos que unirnos, comprendernos y superar nuestras contradicciones para ser un país feliz, lleno de ternura, de amor, de alegría y de esperanza, que la tenemos en nuestra historia, pero que debe ser mucho más plasmada en una situación justa por la salud, por el bienestar de nuestro pueblo, para que se supere la pandemia y para fijarnos fundamentalmente en aquello que es fundamental e importante. Dios bendiga a todo nuestro pueblo, bendiga su decisión y permita que pueda realizar la mejor decisión necesaria para la vida, el momento vivo, difícil que vivimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buena lección a todos. Muchas gracias, Monseñor Castillo, por esta entrevista, ese diálogo de fe en víspera de lo que, como usted nos ha hecho saber, en el plano civil es un día electoral, pero en el plano de nuestra liturgia es el día de la misericordia y mucha necesidad tenemos de ella. Muchas gracias y buenos días, Monseñor Carlos Castillo. Buenos días, muchas gracias. Ha sido Diálogo de Fe, programa de los sábados en RPP, La Voz del Perú. Que tengan todos ustedes un buen día y nos vemos mañana. Aquí estaremos a lo largo del día en RPP cubriendo la jornada electoral. Buenos días.